sí, hemos podido estar en toda la provincia, hemos podido generar el posicionamiento que nos habíamos planteado, y sobre todo es una campaña que está muy anclada en lo que tiene que ver con la gestión, porque en definitiva cuando sos gobierno, bueno, tus dichos de alguna manera tienen que tener un correlato en la acción de ese gobierno. Me parece que ha sido el gobierno de Nacho Torres, pese a que tiene solo un poquito más que un año y medio de gestión, ha logrado cumplir los objetivos primarios trazados, ordenar la situación financiera, o el número uno en realidad, para decirlo en orden de importancia, era que los chicos vuelvan a las aulas, cumplir con el calendario del año lectivo, como se hizo el año pasado con los 180 días, recuperar el desastre que había dejado, esa verdadera tragedia educativa que había dejado el gobierno anterior, al no garantizar esos días de clase durante más de 4 años. Y luego también, bueno, marcar también una vuelta de página respecto de esta historia de obras de infraestructura que no se terminan, que se pagan y no se terminan, se pagan y no arrancan, de lo cual estaba plagado la provincia en un contexto nacional en donde además el gobierno nacional hace toda una bandera de la negación de la obra pública, ¿no? Entonces tenías esa encerrona a dos bandas, y creo que también esto ha sido un cambio absoluto de 180 grados, ¿no? Podemos hacer un detalle, creo que ya lo hemos hecho hablando con usted, de todas las obras que se han podido terminar, revirtiendo también un ciclo que fue desastroso. Y lo mismo en materia de deuda pública, ¿no? Que se pudo remontar una situación gravísima como la del fondo fiduciario, que hoy por hoy esa deuda que partía de un monto actualizado de más de 250.000 millones de pesos, hoy queda pendiente de pago 30.000, y se lo ha pagado sin erogar, porque en primer lugar se logró una quita del 50%, y en segundo lugar se logró afectar los fondos que habría que haber transferido al Tesoro Nacional, convertirlos en asfalto, básicamente, ¿no? Como pasó el otro día con la doble trocha Madrid-Trelew, que aunque parezca increíble, está terminada en su tramo central después de 20 años. Y también creo que en el plano institucional hemos dado, bueno, hemos alcanzado metas muy claras, como la ampliación de ficha limpia, como el tema de la ley de extinción de dominio. Días pasados esa ley ya está activa y demuestra cómo se pueden realizar bienes que son producto de la corrupción para destinarlos al desenvolvimiento del Estado, que marca claramente una contracara de lo que fue el pasado de la provincia, y de cómo esa agenda institucional también a nivel nacional no se pudo llevar adelante, ¿no? Porque no había convicción, porque no había compromiso, porque también está plagado el Congreso de candidatos que paradójicamente accedieron con el discurso anticasta, pero son una casta potenciada. Entonces bloquearon el tratamiento de leyes bueno, como quedó evidenciado con ficha limpia, como quedó evidenciado con el desinterés con el tema de extinción de dominio, convertirlo en ley. Está con un DNU, como quedó evidenciado también con el salvo en nuestro frente, o la apatía o la oposición a la eliminación de los fueros. Llama la atención, ¿no? Porque creo que no hay una agenda más contraria a ese concepto de casta que propiciar la eliminación de los fueros. Y sin embargo no vemos que haya un compromiso de las demás fuerzas políticas con convocar a votar por el sí a la eliminación de los fueros en esta instancia de referéndum constitucional. Claro, puntualmente la posición de tanto de Romero como la suya es de eliminar ese no, yo no lo diría privilegio, sino de eliminar esa institución para tanto diputados, legisladores, jueces y sindicalistas. Ustedes interpretan que es un privilegio. Mire, la posición nuestra es claramente: el pueblo va a tener ahí en una boleta la opción entre el sí a la eliminación de los fueros o el no a la eliminación de los fueros. Nosotros
categóricamente, claramente, estamos por el sí a la eliminación de los fueros. Y más allá de las opiniones de cada uno, sí son un privilegio, en primer lugar porque así lo denomina la Constitución. Basta abrir la Constitución, leerla y esa es la denominación. En segundo lugar, que es un privilegio, lo demuestran los hechos. El días pasados, cuando fue el episodio de Spert, el juez que interviene en esa causa por narcotráfico e investigación de un presunto lavado de activos, no ya para meter preso a nadie, sino para disponer una medida de prueba que por sus características requiere secreto, porque imaginemos que a alguien lo imputan de haberse robado un televisor y hay una presunción de que el autor es fulano de tal y que tiene el televisor en la casa. El juez que dispone el allanamiento no le avisa antes, te voy a ir a allanar tal día a tal hora. La sorpresa es una condición indispensable para ese tipo de medio de pruebas. Bueno, para poder disponer un allanamiento del domicilio de Spert, que tiene fueros por ser diputado nacional, el juez le tuvo que pedir permiso a la Cámara. Claramente es un privilegio, es una norma distinta del resto de los millones de argentinos que si están investigados por un presunto delito, la orden de allanamiento cae sin más, no le tiene que pedir el juez permiso a ningún órgano político. Concretamente sí, propiciamos la eliminación, creo que además es muy importante que haya una instancia de participación popular en estos mecanismos de democracia semidirecta que hace 32 años que no se utilizan en la provincia. La última vez que hubo una instancia de este tipo fue en 1993, así que creo que eso también formó parte de una agenda que no es de oportunismo, como dijo alguno, porque la propuesta de eliminación de los fueros la hizo el gobernador en campaña, o sea, formaba parte de ese contrato que había entablado con la sociedad y forma parte de una agenda que como decía al principio, estuvo integrada también por la ampliación de ficha limpia a todo tipo de delitos, sin habilitar el acceso a la función pública, no solo a cargos selectivos, a quien estuviera con condena, aunque no estuviera firme, por cualquier tipo de delito doloso, y esa ampliación se logró, extinción de dominio, la ley de transparencia en la obra pública, y tantas otras que vienen a conformar este bloque de cuestiones que tienen que ver con ética pública, que era un aspecto que había que remontar en la provincia, como que había que remontar el endeudamiento, la falta de inversión en obra pública, la falta de atención a la salud pública. Muchos hoy en campaña se llenan la boca hablando de estas cuestiones, sin hacerse cargo que formaron parte de un esquema de gobierno que hasta hace un año y medio, un poquito más de un año y medio, gobernó la provincia y dejó un desastre. Y ahora parecería que tienen las fórmulas mágicas para solucionar todo. Y señalan lo que falta, y por supuesto que falta muchísimo, porque hay que remontar el desastre que dejaron. Y en eso estamos, por eso es que si hablamos de salud pública, se pudo concretar la instalación de un resonador en el Hospital Regional de Comodoro, que hacía años, más de una década que se estaba con eso, y equipar el Hospital Alvear, y hoy vamos a tener la habilitación del Hospital de Alta Complejidad de Trelew, que también más de una década se venía dando vueltas con eso, y como hablamos con ustedes el otro día, días pasados, sí, el tema del tomógrafo del Hospital de Esquel. Claro, es un año y medio lo que ha transcurrido. Ayer la planta en otros ámbitos, ¿no?, de servicios a la comunidad, pirámides sin agua, y si era tan fácil, ¿por qué no lo resolvieron? La planta desalinizadora estaba, la vieja, a 60.000 litros por día, 60 metros cúbicos, y la ciudad o el pueblo demanda en temporada 400 metros cúbicos o más. Bueno, ayer quedó inaugurada la nueva planta desalinizadora que va a producir 400 metros cúbicos y se va a reparar la vieja para que llegue a su óptimo de 200 y de esa manera poder generar el suministro adecuado. Y lo mismo si hablamos de cuestiones viales y bueno, y esto creo que es lo que en campaña también permite respaldar propuestas con hechos, ¿no? Porque si no es un discurso vacío de contenido en donde quienes estuvieron gobernando hasta hace muy poquito hoy pretenden apalancarse en las cosas que están mal porque las dejaron mal, las dejaron
en un estado calamitoso. Entiendo. Le hago una pregunta, Gustavo, vinculado ya con el rol que van a cumplir en el Congreso de la Nación, tanto la diputada, la candidata Ana Romero y usted eventualmente, hay, o por lo menos desliza el gobierno nacional que tiene intenciones de, una vez conformado el nuevo Congreso a partir del mes de diciembre, llevar al Congreso de la Nación la discusión sobre dos grandes reformas, una laboral y otra tributaria. ¿Qué opinión tienen tanto la diputada Romero? Estoy hablando con usted, no con ella, si no se lo preguntaría a ella, pero entiendo que tienen, en este sentido, tienen coherencia ambos, los dos piensan lo mismo en ese sentido, más allá de las tonalidades en la opinión, pero que están dispuestos a dar un debate sobre impulsar reformas tanto en el sentido de lo laboral como de lo tributario, Gustavo. Sí, claro. En el tema laboral es evidente que hay que modernizar el régimen, sobre todo para posibilitar el acceso de más trabajadores al mercado. Argentina no crea empleo, o sea, en términos netos, dejando de lado, obviamente, hay creación de empleo por reposición de las bajas, pero en términos netos, el mercado laboral argentino viene cayendo desde el 2011, que coincide además también con todo ese periodo en donde el PBI, salvo en el 2017, sí, no crecemos, ¿no? No creció. Y por supuesto que tiene un aspecto que ver con la inversión y el crecimiento de la economía, y otro también con cuestiones normativas. Tanto Ana como yo hemos trabajado en eso, no es que lo decimos en teoría, como lo dice el gobierno, que habla de esa agenda, pero nunca presentó un solo proyecto. No solo no presentó proyecto de ley, sino que bloqueó proyectos de ley. Por ejemplo, uno del diputado Tetaz el año pasado. Y en el tema tributario, también la matriz tributaria argentina está basada en impuestos regresivos y además en un fuerte desplazamiento de la capacidad tributaria de las provincias, porque se habla también mucho, creo que lo hemos hablado con usted, de la reducción de impuestos, pero en realidad el Estado Nacional, aún en este gobierno, no solo no ha hecho eso, sino que ha creado tributos, o ha sostenido tributos, o ha repuesto tributos, pero además siempre con ese sesgo antiprovincial. Sin ir más lejos, la reforma de los ATN, que creo que desde que está en 1988 la actual ley de coparticipación federal, la 23.548, ha sido la movida, y la gestaron los gobernadores, la lideró nuestro gobernador, más específica para darle un poco más de justicia y de una base normativa a la distribución de los ATN, que desde que se crearon estuvieron signados, por un lado, por la discrecionalidad, o sea, le doy al que quiero, a La Rioja, a Santa Cruz o al AMBA, según los tiempos, ¿no? Pero ahora se incorpora la novedad, que son fondos de las provincias, pero no se ejecutan, no se distribuyen. Bueno, hay esa ley que se vetó, establecía pautas objetivas de distribución. Bueno, son todas discusiones que por supuesto hay que dar. Fantástico. Bueno, y la otra es la coparticipación de impuestos, ¿no? Esa ley que está atrasada desde 1994. Claro, sí, venció a fines del 96 porque la Constitución reformada en el 94 le dio un plazo en una de sus disposiciones transitorias. Tiene la complejidad que no es solo una ley, requiere un acuerdo entre las provincias y el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero es cierto que es un tema pendiente central, y por eso decía que el intento, o más que intento, se tradujo en una ley, lamentablemente vetada. Más cierto, más profundo fue esta norma aprobada hace un par de meses, vinculada a los ATN, que no es poca cosa, porque es el 1% de toda la masa coparticipable primaria, que son fondos que últimamente no se ejecutan en su integridad, y eso es un manotazo para las provincias, claro, en contra de las provincias. Claro, hay una especie de efecto espejo entre los ATN y los ATP, es decir, deberían también ser regulados de modo más
no sé, más equitativos o que queden menos discrecionales para que los municipios no se vean algunos perjudicados y otros beneficiados en relación a los aportes del Tesoro Provincial, beneficiados unos en desmedro de otros municipios? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, sí. No, espejo no, porque tiene una naturaleza totalmente distinta. Se parecen en el nombre, pero los ATN se forman con los impuestos coparticipables, es decir, impuestos que por definición son de la nación y de las provincias, y forman esa masa común de la cual se detrae el 1%, que son los ATN. O sea, es plata de las provincias. Los ATP no están en una ley de coparticipación provincial, tienen esa denominación, pero en realidad son fondos del Tesoro Provincial exclusivamente, en una provincia que además tiene un esquema tributario muy generoso para los municipios. No lo tiene ninguna provincia del país. En ninguna provincia del país los municipios tienen poder tributario propio, como el que tienen en Chubut, sobre inmobiliario, sobre automotor, sobre ingresos brutos incluso. Esto uno lo habla con otras jurisdicciones y nadie lo entiende. En todo el resto de los estados argentinos, esos impuestos son provinciales y después hay un esquema de coparticipación. Acá hay un poder tributario directo, por eso también hay que entender esas diferencias, en donde además sí hay coparticipación, pero no de impuestos provinciales o locales, que insisto, son eminentemente locales, municipales, sino que lo que se coparticipa es lo que la provincia recibe de coparticipación federal y de regalías hidrocarburíferas. O sea, un esquema muy distinto y que tiene sí reglado específicamente todo lo que tiene que ver con fondos que son coparticipables. Pero en este caso es como una ayuda que hace la provincia, esos son los ATP, de su propio peculio, no de una masa coparticipable como en el caso de los ATN. Comprendo. Bueno, Gustavo, ha sido muy gentil. Creo que con esto damos por cerrado un proceso, seguiremos hablando obviamente, pero damos por cerrado un proceso que ha sido bastante acotado en el tiempo. La campaña no ha sido tan larga, es lo que marca la ley por otra parte, pero no ha sido tan agotadora como en otras ocasiones. Supongo que habrá que esperar al día 26 en un proceso, en un fenómeno bastante más acotado, más corto, más breve, ¿no? Imagino que más allá de que hay que votar en algunos distritos, como aquí en la zona cordillerana, 3 boletas distintas, el referéndum por un lado, el que estábamos hablando recién, los candidatos a diputados nacionales y los representantes del Consejo de la Magistratura. No habrá que abrir sobres, sí habrá 3 urnas, pero será mucho más sencillo, mucho más rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que también un poco se ha ido generando esta cuestión como una costumbre en donde, bueno, las campañas son más cortas y obviamente el sistema de boleta única que se aprobó el año pasado a nivel nacional y que lo aprobamos también aquí en la provincia, somos junto a Santa Fe, Córdoba y Mendoza una de las 4 provincias que tiene el sistema de boleta única de papel. El nuestro con la particularidad, al igual que el de Mendoza, que es el diseño igual al nacional, lo cual también le facilita digamos el voto al elector. Va a ser mucho, además de ser más económico, va a ser más dinámico, va a ser mucho más rápido también el escrutinio. Y va a haber 2 urnas, ¿no? Aclaremos esto. La nacional con la boleta de diputados nacionales y la urna provincial que va a recibir, como usted decía, la boleta del referéndum y del Consejo y de los candidatos al Consejo de la Magistratura, en el caso de toda la circunscripción judicial Esquel Puelo y de Trelew Rawson, y en el caso como el quien habla que votó en Comodoro, 2 boletas nomás, la de diputados y la de referéndum constitucional. Pero coincido con usted que creo que va a ser todo mucho más ágil y más rápido también el escrutinio y el conocimiento del resultado.